Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Los cimientos de la confianza. Vince Torino había construido su vida como una fortaleza, metódica, calculada e impenetrable. A sus 42 años, era dueño de 3 exitosos talleres de reparación de automóviles en Phoenix, cada uno un testimonio de su transición de las calles a los negocios legítimos. Sus manos, una vez manchadas con la sangre de enemigos y de los círculos de peleas clandestinas, ahora solo llevaban la grasa honesta de los motores y los callos del trabajo duro. La transición no había sido fácil. Al crecer en el barrio más duro del sur de Phoenix, Vince había aprendido desde temprano que la debilidad atraía a los depredadores. Su padre, un matón de poca monta para prestamistas locales, le había inculcado esa lección a golpes, literalmente. Cuando Vincent tenía 16 años, mandó a su padre al hospital de forma permanente. El viejo nunca volvió a caminar igual, y Vincent nunca miró atrás. Las peleas clandestinas habían sido su escape y su fuente de ingresos durante sus 20s. El Fénix lo habían apodado por cómo resurgía de situaciones aparentemente imposibles para destruir a sus oponentes. Pero los 30, después de ver a demasiados luchadores salir del ring en bolsas para cadáveres, Vincent había decidido canalizar sus habilidades violentas en construir algo duradero. Su esposa, Linda Torino, había sido el catalizador de ese cambio. Una hermosa rubia de ojos esmeralda y con un título en enfermería. Ella lo había curado después de una pelea particularmente brutal hacía 7 años. Su noviazgo había sido un torbellino. Ella era todo lo suave donde él era duro, todo lo gentil donde él era feroz. Ella lo había convencido de que podía ser más que solo un arma. Su hijo, Tommy, ahora de 15 años, había cimentado el deseo de Vincent por la legitimidad. El chico era el orgullo de Vincent, inteligente, atlético y sin mostrar ninguna de las tendencias violentas de su padre. Vincent había trabajado incansablemente para asegurarse de que Tommy nunca necesitara usar sus puños para sobrevivir, financiando la educación del chico en la escuela privada más prestigiosa de Phoenix. Pero la madre de Vincent, María Torino, nunca había confiado en Linda. La matriarca italiana de 70 años había criado a Vincent sola después del accidente de su padre, y sus instintos sobre las personas eran afilados como una navaja. Esa chica sonríe demasiado, mijo, le había advertido repetidamente. Las mujeres que sonríen así están ocultando algo. Vincent había desestimado las preocupaciones de su madre como supersticiones del viejo mundo. Linda era perfecta, la esposa perfecta, la madre perfecta, la compañera perfecta para un hombre que intentaba dejar atrás su oscuro pasado. Asistía a todas las funciones benéficas, organizaba barbacoas en el vecindario y mantenía su casa suburbana como sacada de una revista. La familia Torino vivía en Paradise Valley, el enclave más rico de Arizona. Su extensa casa de estilo rancho se asentaba sobre 2 acres, con piscina, cancha de tenis y el orgullo de Vincent, un taller totalmente equipado en el sótano donde restauraba autos clásicos. Linda había insistido en el sótano cuando construyeron la casa, afirmando que quería que Vincent tuviera su propio espacio lejos del negocio. El mejor amigo y socio de Vincent, Rick Delroy, a menudo bromeaba con que Vincent se había ablandado demasiado en los suburbios. Rick, un ex marine que había servido 3 turnos en Afganistán, dirigía la parte de consultoría de seguridad del imperio empresarial de Vincent. Donde Vincent había encontrado paz en la domesticidad, Rick permanecía afilado y desconfiado. «Estás viviendo en un sueño, hermano», decía Rick durante sus partidas de póker semanales. «Nadie tiene tanta suerte sin pagar por ello eventualmente». Pero Vincent sentía que ya había pagado sus deudas. Las cicatrices en sus nudillos, el daño permanente en su hombro izquierdo por una pelea que salió mal, las pesadillas que ocasionalmente aún lo despertaban. Ese era el precio que había pagado por su felicidad actual. Se había ganado su paz. La primera grieta en el mundo perfecto de Vincent había aparecido hacía 6 meses, aunque él había estado demasiado contento para notarlo. Linda había comenzado a trabajar turnos de noche en el hospital con más frecuencia. Se había vuelto más consciente de su apariencia, comprando ropa nueva y pasando más tiempo en el gimnasio. Cuando Vincent la había elogiado por verse particularmente hermosa, ella había ignorado su atención con un desdén casual. «Es que no estás acostumbrado a que me cuide», había dicho. Pero algo en su tono había sonado hueco. Tommy también había comenzado a actuar de manera extraña. El chico que una vez había colgado de cada palabra de su padre se había vuelto retraído, pasando más tiempo encerrado en su habitación. Cuando Vincent intentaba hablar con él sobre la escuela o los deportes, las respuestas de Tommy eran monosilábicas y evasivas.
Incluso María había notado los cambios durante sus cenas dominicales semanales. Algo no está bien en esta casa, le había susurrado a Vincent mientras Linda estaba en la cocina. El aire se siente diferente. Pero Vincent había estado demasiado ocupado expandiendo su negocio para prestar la debida atención. Acababa de adquirir una cuarta ubicación y estaba negociando asociaciones con varios concesionarios de automóviles de alta gama. El éxito lo había vuelto complaciente. Había embotado los instintos de supervivencia que lo habían mantenido vivo durante su juventud violenta. Capítulo 2. Grietas en el paraíso. La segunda señal de advertencia había llegado de una fuente inesperada. El hermano menor de Vincent, Danny, había sido liberado de prisión hacía 3 semanas después de cumplir 5 años por robo a mano armada. Danny era todo lo que Vincent había dejado atrás. Impulsivo, violento y completamente sin conciencia. Pero la sangre es la sangre, y Vincent le había dado a Danny un trabajo en su taller más nuevo, con la esperanza de que un trabajo legítimo pudiera enderezar el camino de su hermano. Danny siempre había sido bueno para leer a la gente, especialmente a las mujeres. Era una habilidad que lo había metido en problemas con mujeres casadas antes, pero también lo hacía anormalmente perceptivo sobre las relaciones. Tu esposa te está engañando, había dicho Danny sin rodeos una noche mientras cerraban juntos el taller de Central Avenue. Vincent se había reído. Has estado demasiado tiempo en prisión, Danny. Estás viendo cosas que no existen. No, hombre. Conozco esa mirada. Sé cómo actúa una mujer cuando se acuesta con otro. El rostro lleno de cicatrices de Danny estaba serio. Ya no te mira de la misma manera, y está demasiado feliz por todo. Nadie está tan feliz en casa cuando sus necesidades están siendo satisfechas allí. La conversación había plantado una semilla de duda que Vincent intentó desesperadamente ignorar. Había comenzado a prestar más atención al comportamiento de Linda, buscando señales que confirmaran o disiparan las sospechas de su hermano. Los hábitos de Linda con el teléfono habían cambiado. Siempre lo había dejado por ahí sin preocuparse, pero ahora lo guardaba celosamente, llevándoselo al baño y manteniéndolo boca abajo durante las comidas. Cuando vibraba con mensajes, lo revisaba con una sonrisa secreta que hacía que el pecho de Vincent se contrajera. Su horario de trabajo se había vuelto cada vez más errático. El hospital, afirmaba ella, tenía poco personal y la necesitaba para turnos dobles y cobertura de emergencias. Pero cuando Vincent había llamado al hospital una noche para hablar con ella, la enfermera jefe había parecido confundida. ¿Linda? Se fue hace horas. Su turno terminó a las 3:00. Cuando Vincent la confrontó al respecto, Linda había estado lista con una explicación sobre pasar por la casa de su hermana para ayudar con los niños. Pero Vincent sabía que la hermana de Linda vivía en Tucson, a 2 horas de viaje en cada sentido. Las cuentas no cuadraban. El punto de quiebre había llegado cuando Vincent descubrió la membresía del gimnasio de Linda. Ella había estado afirmando que hacía ejercicio en un pequeño centro de fitness cerca del hospital, pero Vincent nunca había visto cargos por cuotas de membresía en sus extractos de tarjeta de crédito. Cuando había pasado en coche por el gimnasio que ella había mencionado, había encontrado un lote baldío con un letrero de «Se alquila», que claramente había estado allí durante meses. Los viejos instintos de Vincent habían comenzado a resurgir. La misma hipervigilancia que lo había mantenido vivo en los círculos de peleas comenzó a aplicarse a su matrimonio. Había comenzado a catalogar inconsistencias, notar patrones, construir un caso como un detective que investiga un crimen. Rick había notado el cambio de inmediato. Te estás volviendo oscuro de nuevo, hermano. Puedo verlo en tus ojos. Solo algunas preocupaciones de negocios. Había mentido Vincent, pero Rick no se dejó engañar. Esto es personal. ¿Qué está pasando? Vincent finalmente había confiado sus sospechas a Rick, quien se había ofrecido a vigilar a Linda, pero Vincent se había negado. Necesitaba manejar esto él mismo, necesitaba estar absolutamente seguro antes de actuar. Su pasado violento le había enseñado que las suposiciones podían ser mortales. En su lugar, Vincent había comenzado su propia investigación. Había instalado software de rastreo en el ordenador familiar y cámaras ocultas en lugares estratégicos de la casa. Había comenzado a llegar a casa a horas inesperadas, inventando excusas para salir del trabajo temprano o llegar tarde. La evidencia se había acumulado lentamente. El historial de Internet de Linda mostraba visitas regulares a sitios de citas discretos y a hoteles en Scottsdale. Las cámaras la habían captado haciendo llamadas telefónicas en voz baja en el cuarto de la lavadora, hablando en tonos que Vincent nunca le había oído usar. Pero fue el comportamiento de Tommy lo que realmente alarmó a Vincent. El chico se había vuelto cada vez más hostil hacia su padre,
defendiendo a su madre con una fiereza protectora que parecía desproporcionada para las dinámicas familiares normales. «Tú no entiendes a mamá como yo», había espetado Tommy durante una discusión sobre sus notas. «Está pasando por cosas que ni siquiera puedes imaginar». El comentario le pareció a Vincent extrañamente maduro para un chico de 15 años. Sugería que Tommy sabía más sobre la situación de su madre de lo que debería. La posibilidad de que su hijo fuera cómplice del engaño de Linda fue como un golpe físico en el pecho de Vincent. La relación de Vincent con su madre siempre había sido su ancla, la única constante en su vida turbulenta. María Torino era una mujer pequeña hecha de puro acero que había sobrevivido a la violencia de su esposo. Había criado a 2 hijos sola y había construido un pequeño negocio de catering que servía a la comunidad italiana de Phoenix. «Mijo», había dicho durante su última conversación, «parece que te estás muriendo por dentro. ¿Qué te ha hecho esa mujer?» Vincent no había podido responder. La idea de que Linda pudiera estar traicionándolo estaba destruyendo los cimientos mismos de quien él pensaba que se había convertido. Todo lo que había construido, todo por lo que había trabajado, todo se basaba en la creencia de que había encontrado algo real y duradero. Pero Vincent Torino nunca había sido un hombre que aceptara la traición en silencio. La misma furia fría que lo había hecho legendario en la escena de las peleas clandestinas comenzaba a acumularse de nuevo, esperando la confirmación de lo que ya sabía en su corazón. Capítulo 3. Los vigilantes y los vigilados. La investigación de Vincent había tomado un giro más oscuro cuando había solicitado la ayuda de un viejo contacto. Carlos Fantasma Martínez había sido el entrenador de Vincent durante sus días de luchador. Un exoperativo de las fuerzas especiales que se pasó al trabajo de seguridad privada. Fantasma se especializaba en vigilancia que no dejaba rastro, el tipo de trabajo que requería habilidades que la mayoría de los investigadores privados no poseían. ¿Estás seguro de que quieres seguir este camino, Phoenix?, había preguntado Fantasma durante su reunión clandestina en un bar de mala muerte en el sur de Phoenix. Algunas verdades son más difíciles de sobrellevar que las mentiras. Necesito saber, había respondido Vincent. Todo. La vigilancia de Fantasma había sido exhaustiva y condenatoria. Linda no solo estaba teniendo una aventura, estaba viviendo una doble vida. El hombre con el que se veía era el Dr. Bradley Morrison, un cirujano plástico especializado en trabajos de reconstrucción para clientes adinerados. Morrison también estaba casado, con 2 hijos pequeños y una esposa de la alta sociedad que organizaba galas benéficas. Pero la vigilancia había revelado algo mucho más perturbador que un simple adulterio. Linda y Morrison habían estado llevando a cabo su aventura en el sótano de la propia casa de Vincent, usando el espacio del taller que él había construido con sus propias manos. Las cámaras ocultas que Fantasma había instalado allí capturaron todo: sus encuentros íntimos, sus planes, sus risas crueles sobre la ignorancia de Vincent. Peor aún, Tommy había estado al tanto de la aventura desde el principio. El chico había estado actuando como vigía, advirtiendo a su madre cuando Vincent llegaba a casa temprano. En una grabación particularmente devastadora, Vincent había visto a su hijo y a su esposa burlarse de él, con Linda llamándolo un marido tipo duro que juega a ser respetable. «No tienen idea de lo que realmente está pasando», se reía ella mientras estaba envuelta en los brazos de Morrison. «Todavía piensa que soy su pequeña esposa perfecta». Las grabaciones habían revelado que Morrison estaba presionando a Linda para que se divorciara de Vincent y se quedara con la mitad de todo en el acuerdo. El doctor tenía gustos caros y deudas crecientes por su propio estilo de vida, y veía el matrimonio de Linda como una oportunidad financiera. «Una vez que te liberes de ese neandertal, podremos estar juntos como es debido», había dicho Morrison. «Mi esposa será fácil de manejar. Se llevará a los niños y desaparecerá a la finca de sus padres en Connecticut. Los negocios de tu marido valen millones». Pero Linda se había mostrado reacia al divorcio, prefiriendo mantener el statu quo mientras disfrutaba de su relación secreta. «Vincent es útil», había admitido. «Paga por todo y es demasiado estúpido para darse cuenta de lo que está pasando. ¿Por qué renunciaría a eso?». Vincent había visto horas de estas grabaciones en las instalaciones seguras de Fantasma, cada revelación cortando más profundamente que la anterior. La mujer que había amado y en la que había confiado lo había estado traicionando sistemáticamente durante más de un año, usando su propia casa como telón de fondo para su engaño. El descubrimiento más devastador había sido la plena participación de Tommy en la traición. El chico no solo había sido un observador pasivo, había estado ayudando activamente a su madre a ocultar su aventura. En una grabación, Vincent había visto a su hijo borrar mensajes del buzón de voz de Vincent, impidiéndole descubrir las mentiras de Linda sobre su paradero.
¿Por qué le ayudas a hacerle esto a papá?, le había preguntado Morrison a Tommy durante uno de sus encuentros en el sótano. Porque no es mi verdadero padre, había respondido Tommy con una frialdad impactante. Mamá me dijo la verdad el año pasado. Mi verdadero padre es alguien que puede darme una vida mejor que esta. La revelación había sido como un golpe físico. Vincent había criado a Tommy desde la infancia. Había amado al chico como a su propia sangre. Había sacrificado todo para darle oportunidades que Vincent nunca había tenido. Saber que Linda le había estado contando mentiras al chico sobre su paternidad, o posiblemente revelando verdades que había ocultado durante 15 años, era devastador más allá de toda comprensión. Fantasma había continuado la vigilancia durante 2 semanas más, construyendo un archivo completo de pruebas. La investigación había revelado que Linda y Morrison planeaban intensificar su relación pronto. La esposa de Morrison viajaba a Europa durante un mes con sus hijos, lo que le daba a la pareja la oportunidad de pasar más tiempo juntos. Están planeando algo grande, había informado Fantasma durante su reunión final. Morrison ha estado investigando a investigadores privados y abogados de divorcio. Van a actuar contra ti pronto. Vincent había absorbido esta información con una calma exterior. Pero por dentro, el viejo Fénix estaba despertando. El hombre que había sobrevivido las calles, que nunca había perdido una pelea, que había construido un imperio de la nada. Ese hombre se estaba preparando para la guerra. La última prueba había llegado de una fuente inesperada. María Torino había llamado a Vincent hacía 3 días con noticias inquietantes. «Mijo, ese doctor vino a verme», había dicho, con la voz tensa de ira. «Me ofreció dinero para firmar unos papeles diciendo que abusabas de Linda. Cuando me negué, me amenazó con hacer que me investigara inmigración». La amenaza contra su madre había sido la gota que colmó el vaso. La transformación de Vincent fue completa. El hombre de negocio suburbano había desaparecido, reemplazado por el depredador frío que una vez había gobernado la escena de las peleas clandestinas de Phoenix. Vincent había pasado las últimas 72 horas planeando su respuesta con la misma precisión metódica que una vez había aplicado para destruir a sus oponentes en el ring. Cada detalle había sido considerado, cada posible resultado evaluado. Había arreglado que su madre se tomara unas largas vacaciones para visitar a familiares en Italia, ostensiblemente un regalo por su próximo cumpleaños, pero en realidad para alejarla de un peligro potencial. Había transferido activos líquidos a cuentas seguras y preparado documentos legales que protegerían sus negocios sin importar lo que sucediera a continuación. Lo más importante, preparó un mensaje que atraería a todos los jugadores exactamente a donde él los quería. El mensaje de texto que Vincent estaba a punto de enviar había sido elaborado con precisión quirúrgica, diseñado para desencadenar el pánico y forzar una acción inmediata de todos los involucrados en la conspiración en su contra. Vincent estaba sentado en su coche fuera de su taller más nuevo, el sol del atardecer proyectando largas sombras sobre el aparcamiento vacío. En unos minutos, enviaría el mensaje que haría que sus enemigos corrieran a la trampa que había preparado en su propio sótano, el mismo sótano donde lo traicionaron durante más de un año. El viejo Vincent simplemente los habría matado a todos y enterrado los cuerpos en el desierto. Pero el nuevo Vincent, el que había aprendido paciencia y estrategia, tenía algo mucho más elaborado en mente. Capítulo 4. El mensaje que lo cambió todo. Los dedos de Vincent se cernieron sobre el teclado de su teléfono por un largo momento antes de escribir el mensaje que destrozaría para siempre su vida cuidadosamente construida. El texto estaba diseñado para crear el máximo pánico mientras forzaba a sus objetivos a actuar rápida y descuidadamente. Sé lo que le hicieron a tu hijo en tu sótano. Ahora. Lo envió simultáneamente a Linda, a Morrison y a otros 3 números, 2 pertenecientes a socios comerciales de Morrison que se habían convertido en cómplices involuntarios, y un número que descubrió en los registros telefónicos secretos de Linda. El mensaje era lo suficientemente vago como para crear confusión, pero lo suficientemente específico como para llevarlos a todos al mismo lugar. El plan de Vincent era elegante en su simplicidad. Había pasado la última semana modificando su taller del sótano, instalando equipo de vigilancia adicional y haciendo cambios sutiles que servirían a sus propósitos. El espacio donde su esposa y su amante lo habían traicionado se convertiría en el escenario de su ajuste de cuentas. El viaje a casa tomó exactamente 12 minutos, durante los cuales el teléfono de Vincent explotó con llamadas y mensajes de pánico. Los ignoró a todos, manteniendo el enfoque frío que lo había hecho legendario en sus días de luchador. Cada emoción, ira, traición, desamor, estaba comprimida en un núcleo duro como un diamante de propósito. Vincent entró en su entrada circular y vio el coche de Linda ya allí,
junto con el BMW plateado de Morrison. Perfecto. Habían mordido el anzuelo y probablemente estaban en el sótano en ese momento, tratando de averiguar qué había salido mal en su plan perfecto. Mientras se acercaba a su puerta principal, la madre de Vincent salió de su coche. No se suponía que estuviera aquí. La había enviado a quedarse con su hermana al otro lado de la ciudad. Pero María Torino siempre había sido imposible de controlar cuando sentía peligro para su familia. «Mijo, ¿qué está pasando?», exigió, su rostro curtido surcado de preocupación. Linda me llamó gritando sobre Tommy. Dijo que algo terrible había sucedido. Vincent sintió la primera grieta en su armadura emocional. La presencia de su madre complicaba todo, pero no había tiempo para ponerla a salvo ahora. El juego ya estaba en marcha. «Mamá, tienes que quedarte afuera», dijo con firmeza. «No importa lo que oigas, no entres». Pero María Torino no había criado a 2 hijos en el sur de Phoenix retrocediendo ante el peligro. «Si mi nieto está herido, voy a entrar». Antes de que Vincent pudiera detenerla, Linda irrumpió por la puerta principal, con el rostro surcado de lágrimas y el pelo rubio desordenado. Se arrojó a Vincent con un alivio desesperado. «Oh, Dios, Vincent, gracias a Dios que estás aquí». Algo horrible le pasó a Tommy. Su actuación era digna de un Oscar. Todo labios temblorosos y ojos aterrorizados. Está en el sótano con el doctor Morrison. El doctor está tratando de ayudarlo. Pero el engaño de Linda era tan completo, tan perfectamente ejecutado, que por un momento, Vincent casi dudó de su propia evidencia. Esta era la mujer de la que se había enamorado, vulnerable, cariñosa, desesperada por proteger a su hijo. Pero las grabaciones que Fantasma le había mostrado sonaban en su mente como una banda sonora de traición. «Cariño, no puedes», Linda le agarró el brazo mientras él se movía hacia la casa. Es inhumano». Vincent miró a los ojos esmeralda de su esposa y vio la verdad debajo de sus lágrimas. Estaba aterrorizada, pero no por Tommy. Estaba aterrorizada porque su secreto estaba a punto de ser expuesto, porque la vida cómoda que había estado viviendo a su costa estaba a punto de terminar. «¿Dónde está Tommy?», exigió Vincent, su voz con el filo que una vez había hecho retroceder a hombres hechos y derechos en los círculos de peleas. La máscara de Linda se deslizó por un instante, revelando a la mujer calculadora que había debajo. Está abajo. El doctor Morrison está con él. Vincent, por favor. Tienes que confiar en mí en esto». Pero Vincent ya no confiaba. Pasó junto a Linda con fuerza suficiente para hacerla tropezar hacia atrás, ignorando sus gritos de protesta. Su madre los siguió de cerca, sus pequeños puños apretados con determinación. Las escaleras del sótano nunca habían parecido tan largas. Cada escalón hacia abajo acercaba a Vincent a una confrontación que definiría el resto de su vida. Detrás de él, podía oír los susurros frenéticos de Linda en su teléfono, probablemente advirtiendo Morrison de que Vincent estaba llegando. Capítulo 5. Descenso a la verdad. El taller del sótano que Vincent había construido con sus propias manos se extendía ante él como la escena de un crimen. Sus bancos de herramientas, sus proyectos de restauración de coches, su equipo cuidadosamente organizado. Todo ello ahora se sentía contaminado por la traición que había tenido lugar allí. El doctor Bradley Morrison estaba de pie cerca de la pared del fondo, con un aspecto notablemente sereno para un hombre atrapado en el acto de destruir la vida de alguien. Era más joven de lo que Vincent había esperado, quizás de 35 años, con el tipo de belleza suave que provenía de una vida sin consecuencias reales. Su traje caro estaba perfectamente planchado, su pelo plateado ingeniosamente peinado. Tommy estaba sentado en un banco de trabajo, con la cabeza entre las manos, pareciendo más pequeño y joven que sus 15 años. Cuando vio a Vincent, su rostro se contrajo con lo que parecía una angustia genuina. «Papá, lo siento», susurró el chico. «Siento mucho todo». Vincent sintió que su corazón se rompía con esas palabras. A pesar de todo lo que había descubierto, a pesar de las grabaciones y la evidencia, ver el dolor de su hijo era casi insoportable. El chico que había criado, el niño que había amado como a su propia sangre, estaba sufriendo, y Vincent estaba a punto de empeorarlo. Morrison dio un paso adelante con la confianza de un hombre acostumbrado a controlar las situaciones. «Vincent, sé que esto parece malo, pero puedo explicarlo todo. Tommy vino a mí porque estaba en problemas. Necesitaba atención médica que tenía miedo de contarte». La mentira fue suave, practicada, pronunciada con el tipo de autoridad que funcionaba con la gente que no esperaba engaños. Pero Vincent había pasado años leyendo a sus oponentes, aprendiendo a ver a través de fintas y distracciones. «¿Qué tipo de problemas?», preguntó Vincent,
su voz engañosamente tranquila. Morrison dudó solo una fracción de segundo, el tiempo suficiente para que Vincent supiera que estaba improvisando. Ha estado autolesionándose, Vincent. Linda y yo hemos estado tratando de ayudarlo sin empeorar las cosas. Detrás de Vincent, su madre hizo un sonido de asco. Los instintos de María Torino sobre la gente rara vez se equivocaban, y estaba mirando a Morrison como si hubiera encontrado algo desagradable en su zapato. «Muéstramelo», dijo Vincent simplemente. «¿Qué?» La compostura de Morrison flaqueó. «Muéstrame dónde se ha estado haciendo daño. Muéstrame la evidencia médica». Tommy levantó la vista ante eso, sus ojos muy abiertos de pánico. El chico estaba claramente atrapado entre las mentiras que le habían dicho que contara y una verdad más profunda que no podía expresar. «Papá, por favor», susurró Tommy. «No lo entiendes. Todo es complicado». Vincent se arrodilló frente a su hijo, tomando las manos del chico entre sus propios dedos llenos de cicatrices. «Tommy, necesito que me digas la verdad ahora mismo. Sea lo que sea, hayas hecho lo que hayas hecho, necesito oírlo de ti». El rostro del chico se contrajo, y por un momento, se pareció al niño que Vincent recordaba, el niño pequeño que se había subido a su regazo después de las pesadillas, que había animado en los juegos de la pequeña liga, que había hecho preguntas interminables sobre los coches que Vincent restauraba. «Me dijeron que no eras mi verdadero padre», dijo Tommy con voz quebrada. «Dijeron que mi verdadero padre era un hombre mejor y que me habías estado mintiendo toda mi vida». Vincent sintió que el mundo se inclinaba sobre su eje, no porque la revelación fuera sorprendente, la había oído en las grabaciones de Fantasma, sino por la crueldad de usar la identidad de un niño como arma. «¿Y les creíste?», preguntó Vincent suavemente. Las lágrimas de Tommy cayeron con más fuerza ahora. «No quería, pero mamá dijo que tenía pruebas. Dijo que me habías quitado de mi verdadero padre cuando era pequeño y que por eso siempre estabas tan enfadado, siempre trabajando tan duro. Dijo que te sentías culpable». Vincent miró a Morrison, que observaba este drama familiar con el interés desapegado de un científico observando un experimento. No había culpa en su expresión, ni remordimiento por el daño que había ayudado a infligir en la psique de un niño. «¿Y qué te dijo el doctor Morrison?», preguntó Vincent, sin quitarle los ojos de encima al otro hombre. «Dijo que podía ayudarme a encontrar a mi verdadero padre. Dijo que tenía conexiones, que conocía a gente que podía hacer pruebas de ADN sin que tú lo supieras». La voz de Tommy era apenas audible ahora. «Dijo que una vez que cumpliera 18 años, podría irme y no podrías detenerme». María Torino dio un paso adelante, su pequeña figura irradiando furia. «Mijo», le dijo a Tommy, su voz gentil a pesar de su ira. «Tu padre te cambió los pañales cuando eras un bebé. Paseó por el suelo contigo cuando tenías cólicos. Te enseñó a andar en bicicleta y te ayudó con tus deberes todas las noches durante 10 años. ¿Qué hace a un hombre un padre? La sangre o el amor». Tommy miró a su abuela con confusión y un horror creciente. «Pero mamá dijo». «Tu madre es una mentirosa», dijo María sin rodeos. «Y este hombre es peor que un mentiroso. Es un depredador que destruye familias por deporte». Morrison finalmente habló, su voz afilada por la irritación. Este es exactamente el tipo de tontería dramática de la que intentaba proteger a Tommy. «Vincent, obviamente eres inestable. Tu hijo vino a mí porque tenía miedo de tus tendencias violentas». Vincent se levantó lentamente, sus movimientos deliberados y controlados. Cada instinto que había desarrollado en los círculos de peleas gritaba que Morrison se estaba preparando para escalar la situación. «¿Es por eso que has estado durmiendo con mi esposa en este sótano durante el último año?», preguntó Vincent de manera conversacional. La pregunta golpeó como un golpe físico. La cara de Morrison se puso blanca. Tommy jadeó en shock. Y desde arriba llegó el sonido de la aguda inhalación de Linda. «No sé de qué estás hablando», dijo Morrison, pero su voz carecía de convicción. Vincent sacó su teléfono y reprodujo un clip de audio de 30 segundos de la vigilancia de Fantasma. La voz de Morrison llenó el sótano, describiendo con detalles gráficos lo que planeaba hacerle a Linda en el propio banco de trabajo de Vincent. Tommy se dobló como si le hubieran dado un puñetazo. «¡Oh, Dios!», susurró. «¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios!». «¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?», le preguntó Vincent a su hijo suavemente. 6 meses, admitió Tommy entre lágrimas. «Los encontré un día. Mamá me hizo prometer que no te lo diría. Dijo que destruiría nuestra familia». Vincent sintió que algo frío y final se asentaba en su pecho. La última de sus ilusiones,
La última esperanza de que de alguna manera todo esto pudiera ser un malentendido, murió en ese momento. No, hijo, dijo en voz baja. Ella destruyó nuestra familia. Yo solo estoy limpiando el desastre. Capítulo 6. El arquitecto de la ruina. Morrison estaba buscando algo en el bolsillo de su chaqueta cuando Vincent se movió. 20 años de experiencia en la lucha comprimidos en un solo movimiento fluido. La mano de Vincent se disparó y agarró la muñeca de Morrison con una fuerza aplastante. Yo no lo haría, dijo Vincent con suavidad, aplicando la presión justa para que Morrison jadeara. Mi madre y mi hijo están mirando. En el bolsillo de Morrison, Vincent encontró una pistola pequeña, una pieza del calibre 22 que parecía cara y bien mantenida, el tipo de arma que un hombre lleva cuando quiere sentirse poderoso pero no espera realmente usarla. Vaya, esto es interesante, reflexionó Vincent, expulsando el cargador y revisando la recámara. Doctor Morrison, ¿tiene permiso para esta arma? La compostura de Morrison se estaba resquebrajando. El sudor perlaba su frente a pesar de la temperatura fresca del sótano. Estás cometiendo un error, Vincent. No tienes ni idea de con quién estás tratando. Vincent casi sonrió ante eso. En realidad, sé exactamente con quién estoy tratando. Bradley Morrison, 36 años, cirujano plástico con privilegios en 3 hospitales, casado con Catherine Morrison, de soltera Westfield, hija del magnate inmobiliario Harold Westfield. 2 hijos, de 6 y 8 años. Los ojos de Morrison se abrieron de par en par mientras Vincent continuaba. Te graduaste de la Facultad de Medicina con una deuda considerable, que has estado pagando realizando procedimientos cosméticos para ciertos individuos que prefieren mantener sus necesidades médicas en privado. Solo efectivo, sin preguntas. Algunos de estos clientes tienen antecedentes muy interesantes. El color desapareció del rostro de Morrison. Vincent había hecho sus deberes, trabajando con fantasma para construir una imagen completa del hombre que intentaba destruir a su familia. Verás, Bradley, ¿puedo llamarte Bradley? Sé de tu negocio secundario, los procedimientos extraoficiales para personas que necesitan cambiar su apariencia rápidamente. Los pagos en efectivo, los clientes que pagan extra por tu discreción. Vincent se giró hacia Tommy, que miraba a Morrison con creciente horror. Tommy, ¿alguna vez el Dr. Morrison te habló de sus clientes especiales, los que acuden al después de haber tenido problemas con la ley? Da es suficiente, espetó Morrison. Te has metido en un lío muy gordo, Vincent. Hay gente que no tolerará este tipo de interferencia. ¿Es eso una amenaza?, preguntó Vincent, su voz mortalmente silenciosa. Morrison pareció darse cuenta de que había cometido un error táctico. El viejo Vincent, el Fénix, estaba resurgiendo, y Morrison empezaba a comprender que ya no estaba tratando con un hombre de negocio suburbano. Te estoy diciendo que esta situación es más complicada de lo que entiendes, dijo Morrison, tratando de recuperar el control. Linda vino a mí en busca de protección. Te tenía miedo, miedo de tu pasado violento. Desde arriba, Vincent podía oír la voz de Linda al teléfono, hablando en tonos urgentes y susurrantes. Estaba pidiendo refuerzos, probablemente contactando con la red que ella y Morrison habían estado usando para planear su estratagema. Tommy, dijo Vincent, sin quitarle los ojos de encima a Morrison, quiero que subas con tu abuela. Pase lo que pase aquí abajo, no necesitas verlo. Papá, no, protestó Tommy. Sea lo que sea que estés planeando, por favor, no lo hagas. No puedo perderte a ti también. La simple honestidad en la voz de su hijo casi rompió la resolución de Vincent. Pero entonces recordó las grabaciones, las risas crueles, la destrucción sistemática de todo lo que había construido. No vas a perderme, hijo. Pero necesito que entiendas algo. El hombre que te crió, que te amó, que moriría por ti. Ese hombre es tu verdadero padre. La biología no importa. El amor importa. María Torino se adelantó y tomó el brazo de Tommy. Vamos, Joe. Deja que tu padre se encargue de esto. Mientras subían las escaleras, Vincent podía oír a su madre hablar en voz baja con Tommy en un español rápido, probablemente explicándole cosas que ayudarían al chico a comprender la magnitud de lo que le habían hecho a su familia. A solas con Morrison, Vincent sintió que las últimas ataduras del comportamiento civilizado se desvanecían. Este era el hombre que había seducido sistemáticamente a su esposa, corrompido a su hijo y planeado destruir todo lo que Vincent había construido. Ahora bien, Bradley, dijo Vincent de manera conversacional, hablemos de tu futuro. Morrison miraba desesperadamente a su alrededor en el sótano, probablemente buscando otra arma o una ruta de escape.
Pero Vincent había diseñado esta confrontación cuidadosamente. Solo había una salida, y Vincent la controlaba. Sé lo que estás pensando, continuó Vincent. Estás pensando que este es solo un tipo duro de clase trabajadora que tuvo suerte en los negocios. Estás pensando que puedes salir de esto hablando, o comprando tu salida, o amenazando para salir. Vincent comenzó a caminar lentamente alrededor de Morrison, de la misma manera que un depredador rodea a una presa herida. Pero esto es lo que no entiendes, doctor. No tuve suerte en los negocios. Me gané cada dólar siendo más inteligente, más despiadado y más decidido que todos los demás. Morrison empezaba a entrar en pánico, su respiración entrecortada. ¿Qué quieres? Quiero que entiendas exactamente lo que has hecho, respondió Vincent. Has destruido el sentido de identidad de un chico de 15 años. Has corrompido un matrimonio que yo creía sagrado. Has convertido mi propia casa en un escenario para tu perversión. Vincent se detuvo directamente frente a Morrison, lo suficientemente cerca como para que el otro hombre pudiera oler la violencia que emanaba de él como el calor de un horno. Y ahora, vas a pagar por todo ello. Capítulo 7. El peso de la verdad. Arriba, el sonido de las voces se hizo más fuerte. Vincent podía oír a Linda hablando rápidamente con alguien, probablemente más conspiradores que llegaban para ayudar a manejar la crisis. Pero no le preocupaba el número. En el espacio confinado de su sótano, los números no importarían mucho. Vincent, por favor, dijo Morrison, su compostura profesional completamente desaparecida. Podemos arreglar esto. Puedo desaparecer. No volver a contactar a Linda nunca más. Puedes recuperar a tu familia. Vincent estudió el rostro de Morrison con el desapego clínico que una vez había aplicado al analizar a sus oponentes en el ring. El miedo era útil. Hacía que la gente fuera descuidada, que revelara cosas que preferirían mantener ocultas. Háblame de las otras, dijo Vincent. ¿Qué otras? Vincent le dio un revés a Morrison en la cara con la fuerza justa para que le picara. No lo suficiente para causar un daño grave, pero sí para aclarar sus posiciones relativas. Las otras mujeres casadas que has seducido. Las otras familias que has destruido. Háblame de ellas. Morrison se tocó la mejilla, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Nadie le había pegado nunca. Eso era obvio por su reacción. No sé de qué estás hablando, tartamudeó. Vincent le pegó de nuevo, esta vez más fuerte. Morrison tropezó hacia atrás, con un hilo de sangre goteando de su labio partido. Fantasma encontró a otras 4 mujeres, Bradley. Otros 4 matrimonios que has destruido sistemáticamente en los últimos 3 años. Todo siguiendo el mismo patrón: seducir a la esposa, corromper a los hijos, planear quedarse con la mitad de todo en el divorcio. El rostro de Morrison se contrajo al darse cuenta del alcance de la investigación de Vincent. ¿Cómo? ¿Cómo me enteré? Terminó Vincent. Contrary to professionals, Bradley. Profesionales de verdad, no los aficionados con los que has estado trabajando. El sonido de puertas de coche cerrándose vino de afuera, seguido de voces urgentes. Vincent miró su reloj. Sus otros invitados estaban llegando justo a tiempo. La pregunta ahora, continuó Vincent, es si vas a cooperar conmigo o si voy a tener que extraer la información que necesito por medios menos agradables. Morrison miraba desesperadamente a su alrededor, probablemente calculando sus posibilidades de llegar a las escaleras antes de que Vincent pudiera detenerlo. No era un buen cálculo. ¿Qué quieres saber?, preguntó Morrison finalmente. Todo. Los nombres de tus cómplices. La ubicación de tu clínica extraoficial. Los detalles de tu acuerdo con Linda. Los nombres de las otras familias que has destruido. Vincent sacó su teléfono y comenzó a grabar. Empieza a hablar. Morrison miró hacia las escaleras, luego de vuelta al rostro implacable de Vincent. Lo que sea que vio allí lo convenció de que la cooperación era su única opción. Comenzó por accidente. Empezó, su voz apenas un susurro. Estaba tratando a una mujer cuyo esposo la había estado maltratando. Era hermosa, agradecida y tenía dinero. Cuando el matrimonio terminó, se aseguró de que yo fuera bien compensado por mi apoyo emocional. Vincent se sintió asqueado al escuchar la descripción clínica de Morrison sobre un comportamiento depredador disfrazado de atención médica. Linda era diferente, sin embargo, continuó Morrison. Ella se me acercó. Dijo que estaba cansada de estar casada con un hombre violento, cansada de fingir ser feliz en los suburbios. ¿Linda se te acercó?, interrumpió Vincent. Estás diciendo que fue idea suya. Morrison asintió con entusiasmo, probablemente pensando que echarle la culpa a Linda mejoraría de alguna manera su situación.
Había oído hablar de mí a través de amigos en común. Quería salir de su matrimonio, pero no quería perder el estilo de vida que tú le proporcionabas. Vincent sintió que el último trozo de su corazón se convertía en hielo. Linda no había sido seducida ni manipulada. Había sido una depredadora activa, buscando un socio para su plan. Lo tenía todo planeado, continuó Morrison. La aventura continuaría hasta que Tommy cumpliera 18 años. Entonces, solicitaría el divorcio, alegando diferencias irreconciliables con tu historial violento. Estaba segura de que podría obtener la custodia total y un acuerdo sustancial. La puerta del sótano se abrió y unos pasos resonaron por las escaleras. Vincent se giró para ver a Linda descender, seguida de dos hombres que no reconoció. Ambos eran grandes, vestidos profesionalmente y se movían con el tipo de confianza que sugería que estaban acostumbrados a intimidar a la gente. Vincent, aléjate del doctor Morrison, ordenó Linda, su voz fría y autoritaria. Esto ha ido demasiado lejos. Vincent miró a su esposa, la miró de verdad, y vio a una extraña. La mujer suave y cariñosa de la que se había enamorado había desaparecido, reemplazada por algo calculador y depredador. Linda, dijo de manera conversacional, he estado teniendo la conversación más interesante con tu amigo aquí. Me ha estado contando todo sobre vuestra asociación. El rostro de Linda palideció, pero se recuperó rápidamente. Te diga lo que te diga, está mintiendo. Me ha estado acosando, amenazando a nuestra familia. Por eso tuve que pedir ayuda. Los dos hombres que flanqueaban a Linda dieron un paso adelante, y Vincent reconoció el tipo de inmediato. Seguridad corporativa, el tipo de músculo que la gente rica contrataba cuando quería que los problemas desaparecieran silenciosamente. S.R. Torino, dijo el hombre más grande con una voz que sugería que había hecho este tipo de trabajo antes. Necesita venir con nosotros. Hay algunas personas que quieren hablar con usted sobre sus actividades recientes. Vincent casi se rió. Todavía pensaban que estaban tratando con un hombre de negocio suburbano que podía ser intimidado por amenazas implícitas y músculo corporativo. Me temo que no puedo hacer eso, dijo Vincent cortésmente. Verán, esta es mi casa, y estas personas han estado cometiendo crímenes en mi sótano. Estoy en mi pleno derecho de defender mi propiedad. Los hombres de seguridad intercambiaron miradas, probablemente sorprendidos por la respuesta tranquila de Vincent. Esperaban miedo, sumisión, quizás alguna fanfarronada sobre abogados. No esperaban la fría confianza de un hombre que había sobrevivido a cosas mucho peores de las que ellos podían ofrecer. Esto no tiene por qué ponerse feo, dijo el segundo hombre, su mano moviéndose dentro de su chaqueta. No, no tiene por qué, asintió Vincent. De hecho, preferiría que no lo hiciera. Mi hijo ya ha visto suficiente trauma por un día. Desde arriba llegó el sonido de más vehículos llegando. La confrontación cuidadosamente orquestada de Vincent estaba a punto de volverse significativamente más compleja. Capítulo 8. El Fénix resurge. El sótano se había llenado de depredadores y sus facilitadores. Vincent se encontraba en el centro de su propio taller, rodeado de personas que habían destruido sistemáticamente su vida, y sintió la calma familiar que siempre había precedido a sus peleas más peligrosas. Dejadme que os cuente una historia, dijo Vincent, su voz resonando fácilmente por todo el sótano. Hace 20 años, había un joven que pensaba que la violencia era la respuesta a todos los problemas. Era bueno en ello. Muy bueno. Pero la violencia sin propósito es solo destrucción. Y la destrucción sin sabiduría es solo caos. Linda dio un paso adelante, su rostro una máscara de falsa preocupación. Vincent, me estás asustando. Tú no eres así. No, Linda. Así es exactamente como soy. Este es quien era antes de que me convencieras de que podía ser otra cosa. La voz de Vincent era completamente tranquila, lo que de alguna manera la hacía más aterradora que cualquier grito. El operativo de seguridad más grande estaba buscando su arma cuando Vincent se movió. Pero Vincent no era el hombre de negocio suburbano con el que esta gente creía estar tratando. Era el Fénix, y el Fénix nunca había perdido una pelea. El primer golpe de Vincent inutilizó la mano del hombre armado con precisión quirúrgica. 20 años de vida legítima no habían embotado sus reflejos ni su capacidad para leer las intenciones de un oponente. La pistola del hombre cayó con estrépito sobre el suelo de hormigón mientras se doblaba, agarrándose la muñeca rota. El segundo operativo fue más rápido, pero Vincent lo esperaba. El golpe del hombre era potente pero telegrafiado, el tipo de ataque que funcionaba con civiles pero que era inútil contra alguien que había sobrevivido a cientos de peleas clandestinas.
Vincent se agachó bajo el puñetazo y respondió con un uppercut que levantó al hombre del suelo. Morrison se apresuraba a coger la pistola caída cuando Vincent lo atrapó. Las manos suaves del doctor nunca habían sostenido nada más peligroso que un bisturí, y el peso desconocido del arma lo hizo torpe. Vincent lo desarmó con una simple técnica de control de muñeca, y luego aplicó presión a un grupo de nervios que dejó a Morrison de rodillas. «¡Para!», gritó Linda. «Vincent, por favor. Esto no resuelve nada». Vincent miró a su esposa, ex-esposa, se corrigió mentalmente, y no sintió más que un frío desprecio. «Tienes razón. La violencia no resuelve nada. Pero, por otro lado, no estoy tratando de resolver nada. Estoy tratando de terminar algo». Desde arriba llegó el sonido de más pasos, botas pesadas moviéndose con precisión militar. Vincent sonrió sombríamente. Rick había llegado con refuerzos, tal como habían planeado. «Vincent», la voz de Rick retumbó por las escaleras. «La policía de Phoenix está en camino. Tienes unos 5 minutos». Sincronización perfecta. Vincent había contado con el entrenamiento militar de Rick para coordinar la fase final de su plan con precisión de relojero. «Linda», dijo Vincent, volviéndose hacia su esposa. «Tienes una lección que hacer. Puedes cooperar con la investigación que está a punto de comenzar, o puedes intentar mantener tus mentiras y enfrentar las consecuencias». La máscara de Linda finalmente se estaba resquebrajando, revelando a la mujer desesperada que había debajo. «¿Qué investigación? Vincent, ¿qué has hecho?» Vincent sacó su teléfono y le mostró la pantalla. Docenas de archivos de vídeo, grabaciones de audio y fotografías que documentaban su aventura y la conspiración para destruir a su familia. «Fantasma Martínez es muy bueno en su trabajo», dijo Vincent. «Cada conversación que has tenido con Morrison durante el último mes ha sido grabada. Cada plan que habéis hecho, cada mentira que le has contado a Tommy, cada risa cruel a mis espaldas, todo documentado». La cara de Linda se puso blanca al darse cuenta del alcance de la contraoperación de Vincent. «No puedes usar eso. Son grabaciones ilegales». «Tienes toda la razón», asintió Vincent. «Por eso no voy a usarlas en un tribunal. Voy a usarlas para algo mucho más efectivo». El teléfono de Vincent vibró con una llamada entrante. La respondió en altavoz. «Phoenix, soy Fantasma. Paquit entregado. Los caballeros de arriba están muy interesados en las actividades extraoficiales del Dr. Morrison». El rostro de Morrison se contrajo al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. «No puedes hacerme esto. Tengo una familia». «Yo también la tenía», respondió Vincent sin simpatía. «Al igual que las otras familias que destruiste». El sonido de voces oficiales llegó desde arriba. Agentes federales, no la policía local. Vincent había tenido mucho cuidado al contactar a las autoridades con sus pruebas de las actividades ilegales de Morrison. «La DEA está particularmente interesada en tus procedimientos sin licencia para blanqueadores de dinero del cártel», continuó Vincent de manera conversacional. «Aparentemente, ayudar a los criminales a cambiar su apariencia para evitar la persecución es un delito federal». ¿Quién lo iba a decir? Morrison estaba hiperventilando ahora, probablemente dándose cuenta de que su cómoda vida de seducir a mujeres casadas estaba a punto de terminar muy abruptamente. «Linda», dijo Vincent, volviéndose hacia su esposa. «Los agentes federales de arriba tienen algunas preguntas sobre tu conocimiento de las actividades ilegales de Morrison. Cómo respondas a esas preguntas determinará si eres acusada como cómplice o tratada como otra víctima». Linda lo miraba con algo parecido al reconocimiento. Por primera vez, estaba viendo al hombre con el que realmente se había casado. No la versión domesticada que había estado manipulando, sino el depredador peligroso que había construido un imperio de la nada. «¿Quién eres?», susurró. «Soy el hombre al que nunca debiste haber traicionado», respondió Vincent. «Soy el padre que convenciste a mi hijo de que rechazara. Soy el esposo cuyo amor desechaste por un criminal con manos suaves y trajes caros». Vincent miró a las personas que habían invadido su sótano, su casa, su vida. Todos ellos estaban heridos, aterrorizados o ambas cosas. El viejo Vincent habría seguido hasta que ninguno de ellos pudiera amenazar a nadie nunca más. Pero Tommy estaba arriba, probablemente escuchando cada palabra. El chico ya había sufrido suficiente trauma. «Unos agentes federales van a bajar por esas escaleras en unos 30 segundos», anunció Vincent. «Morrison va a ir a la cárcel por mucho tiempo. Linda, tu futuro depende de lo cooperativa que decidas ser». Vincent caminó hacia las escaleras, luego se giró para una última mirada a la escena de su traición y triunfo. «El Fénix siempre resurge de las cenizas», dijo en voz baja. «Pero a veces,
Primero tienes que quemarlo todo. Capítulo 9. Cenizas y nuevos comienzos. 6 meses después, Vincent estaba a la oficina de su taller de automóviles más nuevo, observando a través de la ventana cómo Tommy trabajaba en un Mustang clásico en la bahía de abajo. El chico había insistido en aprender el negocio desde cero, afirmando que quería entender lo que su padre había construido. Los procedimientos legales se habían desarrollado exactamente como Vincent había planeado. Morrison cumplía una condena federal de 15 años por blanqueo de dinero, evasión de impuestos y realización de procedimientos médicos sin licencia. Su cooperación con los investigadores federales había implicado a una red de médicos corruptos y sus clientes criminales, lo que le valió la custodia protectora y una celda en una instalación de seguridad media. Linda había evitado la cárcel al proporcionar testimonio contra Morrison y sus asociados. Pero el acuerdo de divorcio había sido rápido y despiadado. El acuerdo prenupcial de Vincent, insistido por su madre años antes, había protegido sus activos comerciales. Linda recibió exactamente lo que había aportado al matrimonio: nada. La revelación sobre la paternidad de Tommy resultó ser otra mentira. Las pruebas de ADN confirmaron lo que Vincent había sabido en su corazón: Tommy era su hijo biológico. Linda había fabricado la historia sobre otro padre como parte de su manipulación psicológica, probablemente con la esperanza de hacer a Tommy más receptivo a la influencia de Morrison. Tommy había luchado con la culpa y la confusión durante meses, necesitando terapia para procesar la traición de los dos adultos en los que más había confiado. Pero gradualmente, el chico había comenzado a sanar, y su relación se había fortalecido más que nunca. «Papá», la voz de Tommy llegó desde el taller de abajo. «Este carburador me está dando problemas. ¿Puedes echarle un vistazo?» Vincent sonrió y bajó las escaleras. Trabajar con sus manos, enseñar a su hijo, construir algo real y duradero. Eso era lo que importaba. La violencia, la venganza, los elaborados planes habían sido necesarios para proteger a su familia, pero no eran quien él quería ser. Rick Delroy levantó la vista del motor que estaba reconstruyendo, sus manos llenas de cicatrices aún firmes a pesar de sus heridas militares. «El chico tiene buenos instintos», dijo. «Dale un par de años más, y será mejor que nosotros dos». Vincent asintió, observando el enfoque metódico de Tommy para resolver problemas. El chico había heredado la mente analítica de Vincent y el temperamento paciente de María, una combinación que le serviría bien en la vida. «¿Alguna noticia de Linda?», preguntó Rick en voz baja. Vincent negó con la cabeza. Linda se había mudado a Portland después del divorcio, supuestamente para empezar de nuevo. No había hecho ningún intento de contactar a Tommy o de mantener alguna relación con su hijo. Su abandono había herido al chico inicialmente, pero estaba empezando a entender que algunas personas son simplemente incapaces de un amor genuino. «Envía una tarjeta de cumpleaños cada año», dijo Vincent. Tommy las tira sin abrirlas. María Torino salió de la oficina, llevando una bandeja de café y sándwiches para los trabajadores. A sus 71 años, era más enérgica que la mayoría de las personas de la mitad de su edad, y se había convertido en la abuela no oficial de todos los empleados de los talleres de Vincent. «Mijo», le dijo Vincent, esa reportera llamó de nuevo. «Quiere entrevistarte sobre el caso Morrison». Vincent suspiró. La investigación de Morrison había descubierto una red de corrupción que llegaba a varios hospitales y consultorios médicos importantes. Los medios de comunicación lo habían apodado el «esquema del cirujano», y varios periodistas habían intentado que Vincent contara su historia. «No me interesa», respondió Vincent. «Que los abogados se encarguen de los medios». «Hombre inteligente», asintió Rick. «Nada bueno sale de hablar con los reporteros». Vincent observó a Tommy diagnosticar y arreglar con éxito el problema del carburador, el rostro del chico iluminándose de orgullo por su logro. Esto era lo que Vincent había estado luchando por proteger. No solo su negocio o su reputación, sino el futuro de un hijo que merecía algo mejor que las mentiras y la manipulación a las que había sido sometido. El teléfono del taller sonó y María respondió con su habitual eficiencia brusca. Después de una breve conversación, colgó y se volvió hacia Vincent con una expresión preocupada. «Era Fantasma», dijo. «El abogado de Morrison quiere reunirse contigo. Algo sobre nueva información». Vincent sintió que la vieja alerta regresaba. Morrison había estado en custodia protectora durante 6 meses, supuestamente cooperando plenamente con los investigadores federales. ¿Qué nueva información podría tener? ¿Dijo Fantasma qué tipo de información?, preguntó Vincent. «Algo sobre Linda», respondió María. «Y algo sobre otras víctimas con las que Morrison trabajó antes de conocerla».
Vincent miró a Tommy, que se limpiaba las manos con un trapo de taller, completamente absorto en un trabajo honesto. El chico ya había pasado por suficiente trauma. Sea cual sea la nueva revelación de Morrison, Vincent la manejaría él mismo. Rick, dijo Vincent en voz baja, necesito que vigiles a Tommy esta noche y llames a Fantasma. Dile que me reuniré con el abogado de Morrison mañana por la mañana. Rick asintió, entendiendo de inmediato. ¿Crees que hay más en esta historia? Siempre hay más en la historia, respondió Vincent. La pregunta es si es algo que puede hacernos daño. Esa noche, mientras Vincent y Tommy trabajaban juntos en la restauración del Mustang, el chico levantó la vista del compartimento del motor con ojos serios. Papá, ¿alguna vez te arrepientes de no haberte alejado sin más cuando te enteraste de lo de mamá y Morrison? Podrías haberte divorciado de ella en silencio. ¿Por qué luchaste tanto? Vincent consideró la pregunta cuidadosamente. Tommy merecía una respuesta honesta, no un tópico sobre la justicia o la venganza. Porque hay cosas por las que vale la pena luchar, dijo Vincent finalmente. Tu identidad como mi hijo valía la pena. La verdad sobre qué tipo de personas intentaban destruir a nuestra familia valía la pena. Y lo más importante, asegurarme de que entendieras que la verdadera fuerza proviene de proteger a las personas que amas. Eso valía la pena. Tommy asintió lentamente, procesando la respuesta. Lo volverías a hacer si tuvieras que hacerlo. Vincent miró a su hijo, lo miró de verdad. El chico se estaba convirtiendo en un joven, y estaba haciendo el tipo de preguntas que definirían su propio carácter. Tommy, espero que nunca tengas que descubrir de lo que eres capaz cuando alguien amenaza a tu familia. Pero si ese día llega, espero que recuerdes que ser un buen hombre no significa ser un hombre débil. A veces, proteger al inocente requiere destruir al culpable. Mientras trabajaban en un cómodo silencio, Vincent sintió una paz que no había experimentado en años. El Fénix había resurgido de las cenizas de la traición, y lo que había emergido era más fuerte, más sabio y más peligroso que nunca. Mañana, se enteraría de que nuevas amenazas podría suponer la información de Morrison. Pero esta noche, estaba exactamente donde pertenecía, trabajando junto a su hijo, construyendo algo que duraría, protegido por el conocimiento de que nunca más permitiría que nadie amenazara lo que tanto había luchado por preservar. La guerra por su familia había terminado. Vincent Torino había ganado. Pero como cualquier veterano de una guerra real sabía, la victoria solo dura hasta que comienza la siguiente batalla. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Compartan sus opiniones en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor, suscríbanse a este canal. Hagan clic en el vídeo que ven en la pantalla y nos vemos.